Así terminó en este viaje la moto, o Biggie, como la llamo yo, y la llevo a donde Talo. Sin el taller donde Talo, creo que el vigilante viajero no hubiera podido seguir dándole la vuelta a Guatemala y guardar sus tradiciones. Hoy enseñaremos cómo se alinea, se endereza y se balancea un aro, puesto que venía golpeada mi moto. Esta es la parte de alineación del aro. O sea que esa llanta, ese aro venía torcido. Desnivelado. Desnivelado. Y ahí lo estás nivelando. Estoy comenzando para nivelar. O sea que con los rayos es que nivelas el... Con los rayos. Los Ok. rayos jalan. Entonces estoy aflojando los de un lado. Y aprieto los dos de un lado. Ahí estás aflojando. Estoy aflojando. Hay momentos en que los rayos se pegan por la suciedad y todo y se usa el vise. ¿Por qué escogí yo este taller? Puesto que manejan la marca que yo tengo y todo tipo de motos. Ahí está golpeado el aro. Hay que quitarle el golpe. ¿Y cómo se quita eso? Eso poniéndole presión de regreso. Ah, ok. Pero ya quedó mucho más nivelado. Mira, solo está el golpe. Al descubrir que tiene un golpe mi moto en ese viaje, pues van a utilizar esta prensa para sacar el golpe. ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a enderezar este golpe. El golpe está aquí, mira. ¿Y qué es lo que hace la máquina esta? Le mete presión en este sentido. Ahí vas a ver ahora. Esta es una máquina para enderezar aros. A este taller es donde envían casi todas las empresas que venden motos a reparar sus aros. Pues Talo es una persona que se ha especializado en este tema y tiene la maquinaria. Yo ya había doblado el aro anteriormente, pero no me lo habían dejado bien puesto que no tenían este tipo de maquinaria específica. Y acá es donde se mira la exactitud de cómo va a quedar el aro. Ahí está, miren, cabal. Ahora viene la etapa del balanceado, donde en muchos lugares lo pueden realizar. ¿Ahí ya está balanceado o no? Ok. Si esto me bajara o me subiera, el balance no sirve. Y este es el que marca los 4 puntos de la llanta. Aquí